Cuando pensamos en armar un equipo para trabajo, ya sea renderización, creación de contenido y demás, uno generalmente se imagina que debe poner un procesador muy potente, 16 GB de RAM y se alcanza a 32 y una placa de video como para que dé imagen, nada más, tipo un Ryzen 9 3900X y una GT 710, 730. Bueno, esto quizás en alguna época era verídico, ya que antes todo el músculo para el renderizado y para todo ese tipo de aplicaciones surgía del procesador, nada más. Pero gracias al ecosistema que propuso Nvidia con CUDA como estandarte, más sus drivers del tipo Studio, todas las principales aplicaciones de cada rubro empezaron a migrar la potencia que requiere directamente a la placa de video. Esto es gracias a que los CUDA Core, que son núcleos dedicados que posee la placa de video y que son los que controlan toda la información que entra y sale y pasa por la placa de video en lo que respecta a renderización 3D, ya sea iluminación, la propia renderización, sombras y demás. Además que los CUDA Core tienen la característica especial de poder trabajar en paralelo con los núcleos que posee el procesador y sacarle todo el jugo a la PC. Así que hoy vamos a estar viendo, muchachos, una pequeña comparativa de cómo rendirían la 3060, la 3070 frente al renderizado con el procesador. Las principales ventajas que nos van a ofrecer trabajar con placa de video y no solamente con el procesador son dos, pero son muy importantes. La primera es en el propio desarrollo del proyecto. Nosotros, a medida que vayamos colocando mayor información, imagen, video, texturas, todo dependiendo por supuesto de la aplicación, porque por ejemplo si estamos en Adobe Premiere vamos a colocar imágenes, videos, sonidos, animaciones, efectos, y si quizás por ejemplo estamos trabajando con 3D Max, lo que vamos a empezar a agregar quizás son texturas para dar el trabajo final al proyecto. A medida que vayamos colocando más y más cosas, podemos empezar a sentir primero que quizás la aplicación empieza a tener un pequeño lagazo, se empieza a trabar, la reproducción en línea de tiempo no es pareja, es como algunas veces escuchamos decir, va en cómodas cuotas. Bueno, se puede sentir así y en algunos casos quizás si ya el procesador se satura, directamente nos puede tirar algún tipo de error. Y dependiendo de la cantidad de músculo que requeramos para la aplicación o los proyectos que nosotros trabajemos, Nvidia va a tener varias propuestas. Quizá en este sentido la más interesante es la 3060 por sus 12 GB, ya que es una placa de video que es de gama media, es la más económica de las actuales RTX serie 3000, pero que con sus 12 GB, por ejemplo, si sos una persona que trabaja mucho con texturas y en alta resolución, o sea, podríamos definir una placa de video idónea si por ejemplo trabajas con la plataforma Autodesk, ya que vas a poder almacenar perfectamente y cachear cualquier textura que vos tengas en alta resolución gracias a sus 12 GB. Mismo si querés ir viendo todo el proyecto con todas las capas activas y no apagar ningún tipo de filtro o textura, ambas placas te van a servir perfectamente. Por supuesto que no es lo mismo quizás trabajar, un ejemplo sencillo con Adobe Premiere, que es una aplicación para hacer videos, no es lo mismo hacer un video en Full HD de 7 minutos y quizás pocos efectos, que quizás algo que te dure 40, 50 minutos en Ultra HD y con un montón de animaciones que quizás exportaste de After Effects, y es donde empieza a ponerse heavy la cosa con respecto a la edición. Así que en ese sentido, tanto la 3060 como la 3070 y el resto de placas de video Nvidia, porque no es solamente que la familia RTX te va a dar una ventaja, ya con la GTX 1050 comparado frente a un i7 8700 que hoy por hoy sería actualizado un i5 10400F o 10400, ya tenemos una reducción en el tiempo de renderizado interesante. Ya cuando pasamos a estas placas de video con más potencia, ya también nos ahorramos aún más tiempo. Nosotros lo que renderizamos es un video que no tiene ningún tipo de animación, es un video de 40 minutos. Y ya con eso ya te ahorraste tiempo. Imagínate si encima tuviésemos ese video cargado con animaciones, con un montón de detalles, ¿sí? Ahí es cuando vos vas a sentir mucha más diferencia entre decir estoy con el procesador o estoy con la 3060, o si me da el cuero, llego a la 3070 también, porque obviamente lo que es un equipo para edición hay que tener todo bien balanceado. Más allá de que lo recomendable son 16 GB, obviamente si se puede tener un poco más para tener más aplicaciones abiertas en simultáneo siempre viene bien. Al margen de las dos mejoras que ya hemos mencionado con tener una placa de video dedicada en lugar de solamente el procesador, que básicamente es la mayor soltura posible para trabajar con el proyecto y después ahorrarse mucho tiempo a la hora de renderizar, la familia RTX por supuesto va a poder aprovechar lo que son los RT Cores y los Tensor Core. Los primeros, por supuesto, son los que están enfocados para la renderización mediante Ray Tracing o trazado de rayos. Esto, por ejemplo, lo vamos a aprovechar con aplicaciones donde tengamos animaciones o directamente trabajemos en un proyecto fotorrealista y en lugar de hacer el renderizado tradicional por rasterización, deseamos utilizar el trazado de rayos,
vamos a poder tener en vivo y en directo y no vas a tener que apagar la capa para seguir trabajando en el proyecto. Algo que quizás si vos venís corto de tiempo o tenés muchas capas, te va a venir perfecto, ya que a veces te puede generar una confusión con todas las capitas que vos tenés abajo del proyecto. Y junto a los Tensor Core, que esto es lo que sería inteligencia artificial, para muchos programas podrán utilizar mucho mejor cuando tienen que hacer, ¿cómo decir?, predecir algunas cosas. Un ejemplo básico, los que trabajan con Photoshop y quizás tengan que hacer un recorte sencillo con lo que sería el lazo magnético, va a poder identificar mejor los píxeles de un color con respecto a los de otro, a pesar de que sean muy similares. Eso te va a ayudar mucho. Por ejemplo, también Photoshop te va a ayudar mucho con los filtros a que queden mucho mejor. Y por ejemplo, volviendo al tema del Ray Tracing, sabemos que cuando se hace este tipo de renderización puede generar una especie de grano, ¿sí? Que esto no está bien para la imagen. En este caso los Tensor Core también van a hacer esta corrección y te va a quedar la imagen perfecta. Así que eso también te va a traer una ventaja si por ejemplo decís, bueno, tengo presupuesto para una GTX 1660 Super y decís, bueno, quizás puedo estirar un poquito más, llego a la 3060 y vas a tener ese plus de ventaja, además por supuesto de la potencia misma que te ofrece la 3060. Por otro lado, mis queridos chimuelos, solamente para recordarles, también contamos con el codec MBEC, el codificador de videos que poseen las placas de video Nvidia y que lo encontramos a partir de la GTX 1650 Super en adelante. Por lo tanto, serie 16, serie RTX 2030 va a contar con este sistema para codificar los videos. ¿Qué ventajas posee? Primero que vamos a liberar de carga al procesador a la hora de grabar o streamear nuestros videos, ya que directamente la grabación va a pasar por la placa de video y no por la CPU. Esto es quizás una ventaja principalmente. Si nosotros tenemos un procesador gama baja, gama media, tipo i3, Ryzen 3, i5, Ryzen 5, liberar de carga esos procesadores te va a ser un alivio, ya que vas a evitar todo tipo de lagazo, todo tipo de inconveniente. En algunos casos inclusive se puede obtener un poco más de calidad de imagen, ya que codifica muy bien por parte del sistema MBEC. Pero al margen de la CPU que vos puedas tener, ya sea una sencilla como una muy potente con muchos núcleos, eso no quita que quizás ocurra algún proceso de fondo o quizás por la propia aplicación como quizás OBS, por ahí en plena grabación te pega un pequeño lagazo porque el procesador se saturó o los núcleos que está utilizando, porque quizás no aprovecha todos los núcleos, la aplicación utiliza pocos, se saturaron y te pegó un tirón y eso después vos lo querés mostrar y se ve feo. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de errores, codificando con la placa de video de Nvidia no te van a suceder. E inclusive, dependiendo obviamente de la carga que tengamos, podrás obtener inclusive hasta mejores rendimientos en cuanto a la cantidad de FPS con los cuales se visualiza el juego. De esta forma, mis queridos chimuelos, hemos visto las ventajas que podemos tener por parte de las placas de video Nvidia. No hablamos ni siquiera de lo que sería la familia Quadro, Ampere, que son placas de video del sector profesional, sino placas de video que está accesible para todos y que podemos aprovecharlas tanto para jugar como para trabajar, renderizar e inclusive streamear sin ningún tipo de inconveniente. Y sin más que comentarios, queridos chimuelos, cerramos este videito. Recordá, si te gustó, deja ese likeazo y suscríbete activando la campanita. Soy Lanhub y nos vemos en el próximo video.